Quo Vadis Haití. Quo Vadis Haití es parte de una serie de eventos del Inter-American Institute for Democracy que en el año 2021 se ha preguntado Quo Vadis Venezuela, Quo Vadis Cuba, Quo Vadis Argentina, Quo Vadis Perú, Quo Vadis Nicaragua, Quo Vadis Ecuador. O sea, ¿dónde van cada uno de nuestros países en un escenario en el cual hay dos Américas en el siglo XXI? Y el eje de confrontación ha dejado de ser ideológico para pasar a ser la lucha entre quienes detentan arbitrariamente el poder con las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo y quienes defienden la libertad y la democracia con el sistema democrático que es mayoritario. Sin embargo, el siglo XXI presenta un incremento en el número de dictaduras, pues la única dictadura que existía el año 1999, la de Cuba, se ha expandido y se ha multiplicado y hoy día controla Venezuela, Bolivia y Nicaragua y tiene influencia sobre 3 gobiernos en países democráticos a los que ha convertido en paradictatoriales, que son el gobierno de López Obrador en México, el de Fernández Kirchner en la Argentina y el recientemente llegado el de Pedro Castillo en el Perú. En ese marco de referencia, se ha dicho en este foro mucho sobre la situación de Haití, que es dramática y es desastrosa. Yo quisiera simplemente agregar a eso que se trata de un país que tiene sistema presidencialista y que se trata de un país latinoamericano, porque se tiende a olvidar mucho de que Haití es Latinoamérica. Y Haití es Latinoamérica porque sus idiomas, el criollo haitiano, el francés, son lenguas romances. Y porque uno de los grandes responsables ausente de esta crisis, que es Francia, ha tenido gran parte en la construcción de este país. Quisiera además señalar que de todos los males que aquí se han descrito respecto a Haití, hay una característica que es fundamental, que es la ausencia de libertad y democracia. Como el panel en el que participo debe plantear la forma en la cual podemos sentar algunas bases para relanzar, para proyectar y para reconstruir Haití, yo quiero empezar planteando que en Haití se necesita construir Estado. No hay Estado. No hay una organización política sólida. Se ha dicho aquí, y respaldo ese punto de vista, que no hay manera de señalar a Haití como un Estado fallido porque no había lugar a que falle, nunca construyeron Estado. Para que falle un Estado tiene que existir primero y lamentablemente yo creo que Haití no llegó a esa posición. Lo segundo que hay que hacer para construir Estado es reconocer la unidad en la diversidad. Haití es un país sumamente diverso. Es un país que tiene una cantidad de expresiones nativas, nacionales, vamos a decir naciones, que llega inclusive a una situación que podría ser calificada de grupos, que es lo que hoy día se expresa a través de la violencia y a través de las mafias y los grupos criminales que deberían expresarse políticamente en vez de criminalmente, y hay que crear el escenario para ese tipo de expresión. Y la otra cosa que Haití necesita es establecer autoridad. Y la autoridad solo se puede establecer en democracia a través del Estado de Derecho, que es la vigencia de la ley. Dicho eso, ¿cuál es mi propuesta? Deberíamos tratar el tema de Haití en 2 etapas. Una etapa que es la etapa de reposición del control para la generación de los elementos que acabo de enunciar. Y esa etapa es la etapa de un fideicomiso, como ha señalado aquí Carlos Alberto Montaner. Yo quiero recordarles que el fideicomiso es una figura del derecho internacional creada con la Organización de Naciones Unidas en 1945 para administrar los territorios que antes habían sido colonias o que no tenían capacidad de ser estados y de tener independencia. Eran 11 territorios. El último de los territorios logró su independencia el año 1993-94 y algunos de esos territorios se anexaron a otros países existentes. El objeto de un fideicomiso es simplemente el de una administración internacional para crear las condiciones de normalidad
de un territorio que no es Estado, para que llegue a ser Estado o para que forme parte de un Estado y tengan libertad, tengan capacidad de gestión. Ese fideicomiso está en el marco de lo que son las normas de las Naciones Unidas, pero tratándose de un país latinoamericano, de un país americano, ese fideicomiso debería ser manejado en el marco de la Organización de Estados Americanos, en lo que yo creo que es una de las competencias de la organización, que hoy día está bajo ataque, pero no está en crisis. Lo que está pasando en la OEA es simplemente que el grupo de delincuencia organizada transnacional que se llama castrochavismo, que tiene ahí la representación de los gobiernos de México, de Argentina, del Perú, de Bolivia, de Nicaragua, están haciéndole la vida imposible al secretario general de la OEA, que después del vergonzoso periodo de gestión de Insulza ha rescatado los principios y valores de la Organización de Estados Americanos, poniendo en vigencia la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué estamos viendo en la OEA? La lucha de las dos Américas, la lucha del crimen organizado contra la democracia, y como hoy día, a diferencia de la gestión de Insulza, el secretario Almagro representa la democracia y no el crimen organizado, como lo hizo el anterior secretario, pues el ataque es contra él. Pero lo que nos ha permitido la OEA es tener las cosas claras, y yo creo que hay que avanzar hacia adelante señalando claramente que la OEA es también la encargada de rescatar la democracia en estos países que hoy atacan su institucionalidad. Dicho esto, la primera etapa del fideicomiso tiene que llevar a la organización de un Estado que sea una república con democracia, que en mi criterio debería tener una organización federal, porque en países como Haití, en países como Bolivia, para hablar de mi país, donde se ha logrado dividir tanto al pueblo, a la población, donde la política, la acción criminosa del Foro de Sao Paulo y del castrochavismo y del castrismo durante 62 años ha multiplicado los ejes de confrontación de tal manera que la confrontación no es política ni ideológica, sino que es regional, racial, grupal, generacional y de todo tipo. Para unir hay que dividir. Y hay que dividir institucionalmente, reconociendo autoridad con responsabilidad bajo el sistema federal. Y el otro tema es que Haití, como todos los países de América Latina, deberían mirar su solución en el sistema de gobierno parlamentario. Un sistema en el cual los acuerdos son públicos, un sistema en el cual se hace, el poder ejecutivo depende de la mayoría en el Parlamento, un sistema en el cual para separar a un mal presidente no es necesario darle un golpe de Estado, sino que simplemente tenga minoría en el Parlamento, y un sistema en el cual cuando hay un buen presidente para quedarse más del periodo de 4 o 5 años para que ha sido electo, no necesita cambiar la Constitución, sino simplemente tener mayoría en el Parlamento. O sea, Haití tiene que pasar por un fideicomiso internacional y tiene que llegar a ser democracia, república, en mi opinión, bajo el sistema federal con organización parlamentaria. Muchas gracias.